Abierto aquí. Ok. Grupo 2 dice 121. Aquí tenemos las listas. El grupo 1, ¿pueden confirmarme si me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, sí se le escucha. Gracias, gracias. Ok, el grupo 1. Aquí pueden ver Acosta Mariel, Delgado Fátima, Martínez Benigno, Sánchez Kevin, Villagra Yenixi. Pregunto, ¿alguien no está en la lista? Bueno, después que digo todos los nombres me dicen mejor, para no complicarnos desde el grupo 2. Julián Aiprúa se encuentra. Sí, profe. Ok, grupo 2, Julián Aiprúa. Tenemos a Melanie Espinosa, Lisette Martínez, Nelson Sánchez, son los del grupo 2. En el grupo 1, Mariela Costa se encuentra. Es que estoy ahorita en el archivo, en la ventana y no puedo ver. Sí, profe. Ok, ya, es solamente para tener referencia de que al menos el primero sí sabe cuáles son los del grupo. Grupo 3, Jeffrey Almengor. Jeffrey, ¿se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. Entonces, con usted está también Diego Fuentes, James Montenegro y la señorita Ixelín Santamaría. Muy bien. Grupo 4, Aliet Arjona, ¿se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. Ok, con usted también están en el grupo 4, Rachel Guerra, Michelle Morales y David Tejada. David Tejada, son los que conforman el grupo 4. El grupo 5 sería Delian Armuelle, ¿se encuentra? Delian no se encuentra. Liz Juárez. Luis Juárez, ¿se encuentra? Sí, profe. Liz, con usted va, ya sabe, Delian Armuelles, usted, obviamente, Natalie Morales y don Antonio Tribaldo. Como que acomodaron ese grupo, ¿no? Muy bien. El grupo 6, Atencio Isaías, ¿se encuentra? Don Atencio. Sí, profe. Buenos días, Isaías. Atencio, con usted va Martínez Alexis, Helen Morel y Génesis Vega. Génesis Vega. Ok. Dicho esto, la pregunta es, ¿alguien que está en clase no está en la lista oficial? ¿Todos están? Yo les dije desde la primera y segunda semana realmente que habían puntos que se podían ganar, ¿no? En ese orden de ideas, necesito que me confirmen los que tienen puntos del semestre. Mariel, a medida que voy llamando me dicen. Julián, No. ¿no? Gracias, Mariel. Julián, no, tampoco. Sí, una vez. Pero... Un punto. ¿Ok? Jeffrey.
No, profe. Gracias. Aliet, No, profe. Belian, Isaías, Un punto, profe. Fátima, No, profe. Melanie Espinosa. Sí, profe. 3. Oh, 3 puntos, muy bien. Diego Fuentes, Sí, profe. 1. ¿Cuántos, Diego? Diego, ¿Cómo dijo, profe? ¿de cuántos? De participación. Sí, cuando he dicho por un punto del semestre, o le he dicho usted se ha ganado un punto del semestre. No sé, pero unas 2 veces, sí. ¿Una o 2? ¿Cuál de las 2? Una, pues, una. Ok, muy bien. Rachel Guerra, No, profesor. gracias. Liz Juárez, No, profe. Alexis, No, profe. Benigno, No, profe. Lisette, No, profe. James o James. No, profe. ¿Es James o James? James. James, perfecto. Michelle, No, profe, yo tampoco. Natalie Morales, creo que usted sí tiene. No, yo no, profe. No. No. Morel Helen, No, profe. Kevin Sánchez, Sí, 1. ok, muy bien. Nelson Sánchez, Yo no tengo. ok. Ixelín Santa María, No, profe. David Tejada, No, profe. Antonio Tribaldos, No, profesor. Génesis Vega No, profesor. y Yanixi, ¿sí? ¿No? Yanixi. Ok. Dicho eso, cumplo con lo de los puntos. Ahora, quiero decirles, todos tienen y siguen las oportunidades de los puntos por participación. A veces pues, pregunto, no hay punto, a veces sí hay punto. Sin embargo, la participación, como expliqué cuando hacíamos el tema de la evaluación, tiene un valor, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya sé que Natalie Morales ha participado bastante, Osvaldo también, ¿no? Entre otros. Así que, ok, ya tenemos los grupos. Si quieren, pueden ver. Hermano, a ver, cuénteme. Oye, aquí dando clase, pero contesté porque usted. No, tranquilo, cuénteme. Ujú. Es correcto, pero él faltó, yo revisé, él faltó a la reunión de. Ahí está una de las últimas, faltó a uno. Bueno, entonces ponlo a votar, que está compensado, ¿no? Pero él se quedó para el tema de las votaciones como un punto abajo, así que dile tú mismo que no hay problema, yo no sé, las listas la vez pasada se enviaron, ahí estaban, entonces es como para crear un tipo de, no sé, la verdad que no, yo con gusto reviso, ¿no? Claro, no, me parece bien, yo tú sabes cómo, ¿no? Pues doctor, bueno, está bien. Oye, cuento contigo ahora. Tengo que mandar, acuérdate que tú tomas la dirección de la reunión ahora. Sí, ok, ahora mando el orden del día para que todos sepan y que la reunión es una extraordinaria, doctor. Vale. Oye, saludos. Ok, disculpen. Ok, dicho esto, ya tenemos los grupos, tenemos los puntajes, así que dejo de compartir y vamos a explicar, como había dicho, el tema de... Ok, vamos ahora a explicar de qué trata cada uno de los temas en
de exposición. Realmente son temas que son fáciles. Esta primera exposición es cosas que deben saber en términos de ambiente, ¿no? O relacionados. Así que el grupo número uno, el tema, voy a copiarlo aquí, el tema del grupo número 1 es SINAP, grupo 1, ¿no? En el chat de la reunión, grupo 1, SINAP. El SINAP, ¿de qué trata el SINAP? El SINAP, como su sigla lo indican, es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas aquí en la República de Panamá. No me vengan con una exposición como ha pasado en otras ocasiones, no muchas, un par de veces que alguien estaba hablando del SINAP en Honduras, creo que era yo, pero digo, estamos en Panamá. Hay cosas que son obvias, ¿no? Y lo primero que voy a decir para que no haya esa confusión es que, uno, estamos en la República de Panamá, nuestro país, ¿verdad? Cuando los temas no se indiquen dónde debe ser Panamá. Dos, el curso trata sobre la vida, o sea, trata sobre la ecología. O sea, que debe estar relacionado a la ecología, ¿no? Al ambiente. Eso tiene que estar claro, ¿no? Ok, habíamos hablado de que el 26 es la exposición. Antes de seguir voy a poner la fecha, ¿no? Grupo 1, 31 de mayo. Grupo 1, 31 de mayo. ¿Anotaron lo del grupo 1? ¿Sí? Sí, profe. Grupo 2 y grupo 3. Grupo 2 y grupo 3. Miércoles 2 de junio. Miércoles 2 de junio. ¿Anotaron lo del grupo 2 y 3? Miércoles 2 de junio. Sí, profe. Grupo 4. Lunes 7 de junio. Lunes 7 de junio. ¿Anotaron? Grupo 4. Sí, profe. Gracias. Grupos 5 y 6. 5 y 6. Miércoles 9 de junio. Grupo 4, lunes 7. Grupo 5 y 6, miércoles 9 de junio. Ok, ya tenemos entonces día de exposición. Como ustedes podrán notar, antes de seguir con el tema de cada grupo tiene 1 hora de 45 minutos para exponer. En otras palabras, si el grupo son 5, yo divido 45 entre 5 y me da ¿cuánto? 45 entre 5, oye, nadie. 9. 9, claro, sin miedo. Eso es una cuestión que ustedes ya deben. Entonces, cada uno tiene que hablar 9 minutos aproximadamente. Realmente deben estar hablando cerca de 8 minutos cada uno, porque se estima que no se usen los 45 minutos, sino más o menos 40. ¿Ok? 40 minutos. Eso es para que hagan una relación en términos de cuántos son. Dividen esos 40 minutos, 45 minutos, entre la cantidad del grupo y le va a dar cuánto. Porque van a haber grupos de 4 y grupos de 5, me parece, ¿no? Así que ustedes deben saber más o menos cuánto van a hablar. Quiere decir que si alguien del grupo de repente va a hablar 3 minutos y tienen que hablar como 8 minutos, le dieron poco tema o repartieron mal, ¿no? Eso implica que ustedes deben reunirse como grupo. Primero, del tema, traer todo lo que saben del tema han investigado, o al menos títulos o conceptos, y unificar el criterio de qué es lo que van a presentar. ¿Ok? Ahorita hablamos de la presentación. Ok, ya dicho eso, tenemos los grupos formados, día de presentación
y tiempo que debe poner cada uno promedio, ¿no? Porque en eso va la nota, ¿no? El primer grupo entonces nos va a hablar sobre el SINAT. Voy a copiar el por grupo los temas, ¿no? Y explico después, creo que es más fácil. ¿Okay? Grupo 2, entonces Wings y Cities. Grupo 3, efectos del COVID, ¿verdad? Obviamente, efectos del COVID en el ambiente. Grupo 4, radiaciones electromagnéticas. Grupo 5, tenemos organismos genéticamente modificados. Grupo 6, ok. Aquí están los diferentes Profe. grupos. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? ¿Puede repetir el tema del grupo 5, por favor? Y el del 6, por favor. Organismos genéticamente modificados. Y el grupo 6, bioética. Los temas están en el chat de la reunión. ¿Pueden verlo? ¿Lo pueden ver en el chat de la reunión? ¿Sí? Quiero saber si le salen los temas en el chat de la reunión. Profe. Sí sale. Ok, perfecto. De todas maneras, ahora voy a explicar cada uno. Un segundo. Voy a explicar cada uno de los grupos. Ok, el primer grupo que está hablando o que va a hablar sobre el SINAT. El SINAT significa Sistema de Áreas Protegidas de Panamá. Este primer grupo número 1, de hecho creo que es el que es un poquito más numeroso, ¿no? Usted nos tiene que explicar más o menos qué es el SINAT, de dónde sale el SINAT, y mira lo que voy a decir, no interesan tanto las leyes, pero por lo menos una pequeña historia. Primero se llamó INRENAR, Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, se llamó ANAN, ¿verdad? La Autoridad Nacional de Ambiente, y por ahora es el Ministerio, ¿verdad?, de Ambiente. Cambio de nombre, siguen sin hacer nada, uno que otra cosa. Si usted va a tumbar un árbol en la casa, le cae todo el mundo, un árbol que está incluso podrido y que es peligroso, alguien ligado a los poderes económicos y políticos, devasta 10 hectáreas y no pasa nada. Lo que se ha subido es el sueldo, ¿no? Como instituto ganaba el director como un director quizás de colegio, ¿no? Como autoridad subieron un poquito más y como ministro, ahora el ministro gana mucho más. Nuestros impuestos funcionando de una manera que ya saben cómo. Y esto no es nuevo, o sea, esto no es de ahorita, ¿no? Esto ha venido de atrás, ¿no? Pero la historia que yo quiero es más o menos, ¿no? Nada más una breve historia de cómo ha pasado, ¿no? Que se encarga, en esta historia debe saberse sobre las áreas verdes en Panamá, por ejemplo, en 1970, qué tanto había, cómo ha ido evolucionando y todo lo que son
las reservas forestales, ¿no? Hay definición de cada una de ellas con ejemplo. Eso es muy rápidamente. No quiero que se demoren 5, 10 minutos hablando sobre, por ejemplo, que fue creada con la ley tal, que... No, 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 no. Esas cosas no me interesan tanto. Me interesa una breve historia de, sobre todo, de las áreas verdes, cómo se han ido reduciendo, ¿verdad? Y cuáles son las funciones que nos interesan. Por ejemplo, ustedes van a ser ingenieros civiles. Entonces, ¿qué me interesa ahí? Por ejemplo, anoten grupo 1, me interesa uno, primero, que ustedes no, son tantas áreas protegidas que no quiero, ¿cómo se desglosan las áreas protegidas? Hay una clasificación que se puede hacer en un par de minutos, decimos, ¿no? Ok, hay reservas forestales, hay reservas de la biosfera, etcétera, ¿no? Hay reservas hidrológicas, hay una serie de clasificaciones de cada área, ¿no? Así que eso nada más en términos generales. Dije primero una pequeña historia de cómo ha evolucionado la cantidad de áreas verdes y áreas protegidas en Panamá. Lo segundo tiene que ver con la clasificación intrínseca de la ley de cada una de las áreas. Lo tercero, que ustedes al menos deben escoger. Hay áreas marinos, costeras y lacustres, hay áreas, por ejemplo, definir que es un área lacustre, yo se lo puedo decir enseguida, son áreas de lagos, porque sí hay lagos aquí y humedales. Muy importante el tema de los humedales de los sitios Ramsar, se escribe así como se pronuncia Ramsar con S, pero la es de M, Ramsar, ¿verdad? Hay áreas terrestres, hay áreas de reserva especial. Entonces, para dar un vistazo, recuérdense que son 40 minutos, creo que ustedes son 5 o 6. Entonces, uno habla, por ejemplo, de lo primero, de la historia, cantidad de áreas verdes, etcétera. Otro habla de humedales y sitios Ramsar. Otro habla y el por qué. Otro habla de especies que existen aquí en Panamá, posiblemente algo de endemismo. Otro habla de algún par de sitios marinos y costeros, otro puede hablar de algunos sitios lacustres y otro puede hablar de reservas terrestres propiamente. Ustedes, la forma en que lo haga depende de ustedes. ¿Qué no quiero yo? Lo que me han hecho en otros años, pese a la explicación, que se ponen a hablar de esto, que si Coiba, sí está bien, pueden mencionarle y pueden dar descripción de algunos sitios, ¿no? Que si el PILA, el Parque Internacional La Amistad, que es un área, eso, pero no que se pongan a hablar de eso y otros que se ponen nada más de eso, u otros que nada más hablan que la ley tanto de tal año que se creó en esto, que no, ya está creada, ya sabemos, entonces se puede mencionar que en tal año cambió y listo, ¿no? Si nos metemos a esa parte de las leyes, que el decreto tal, no. Y un punto especial es una de las cosas para ustedes, ¿no? Bueno, yo pienso que esas se las dejo para después, para no complicarlos tanto, ¿no? Un segundo. Sí, para no complicarlo. Aquí está. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes hablen el grupo número 1, ¿no? Hay mucho material, hay muy buen material que se puede localizar. Deben más o menos estimar que no se pasen, aunque ustedes, como es una hora sola, lo único que el tiempo que ustedes se pasan se lo quitan a otro grupo más adelante. Los miércoles es importante que no pasen de 45 minutos, ¿no? Que es lo que tiene la hora de clase. Ok. Pregunta del grupo número 1 sobre el SINAP. ¿Preguntas, grupo número 1?
Hola. ¿Me están escuchando? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Vuelve y pregunta. No, profe, no hay pregunta. ¿Está clarito lo del SINAP? Ok, Sí. muy bien, excelente. El grupo número 2 nos tiene que hablar de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la organización conocida como CITES. Creo que lo escribí bien, ¿no? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una organización mundial ambiental, ¿verdad? Que hace estudios, ayuda en diferentes países en temas de conservación, programas de ambiente, etc. Pero lo importante de esta unión es que esta organización también se encarga de una clasificación, y es la clasificación de las especies en peligro de extinción. Por lo tanto, aquí en este punto, el grupo número 2, que lo pueden dividir, la mitad del grupo habla sobre la WIN y la otra mitad habla sobre el CITES. Entonces, la primera parte, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, me interesa saber mucho que ustedes expongan sobre las especies y la clasificación de las especies en peligro de extinción, ¿no? Eso es muy importante porque, y que lo relacionen en, ¿cómo decir yo? Como digo yo, lo relacionen con especies en peligro de extinción en Panamá, ¿no? Eso deben hacerlo. Y ahí hay una serie hay una clasificación que te especifica mucho, ¿no? Te especifica cada cosa. Por lo tanto, yo sé que ahí se pueden tomar como alrededor de 20 minutos. Así que yo sé que ahí puede, pues, la primera parte, hacer eso, ¿no? Y relacionarle cuáles especies están en peligro de extinción en Panamá y todo lo demás, ¿no? Para que sepamos nosotros y las cuidemos, ¿no? El segundo, el CITES, yo creo que le puse una I de más. Realmente el CITES es una convención sobre el comercio internacional de especies que están amenazadas en fauna y flora silvestre. ¿Ok? Entonces, Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Esto nos habla más que nada de las especies amenazadas. Miren, unas especies en extinción, obviamente las especies amenazadas están en extinción, pero uno hace la clasificación y el otro trata de los problemas que hay en el mundo sobre el sitio, ¿no? Déjeme ver. Sí, se me fue una I de más. Para que cuando van es CITES, se me fue una I de más. Ahí lo puse en CITES. ¿Cómo se llama explicarlo, no? Hay muchos problemas en el mundo en cuanto a esto, ¿no? Y una de las cosas que ocurre y que investiga el CITES y que da luces de qué está pasando es que detrás del comercio de armas, de la trata de blancas y de las drogas, el cuarto, entre el cuarto y el tercer, porque siempre están peleando, negocio, digamos así, turbio, más lucrativo, es el contrabando de especies exóticas, de especies de un lugar a otro. Este contrabando y este tipo de cosas ha tenido un impacto negativo en muchas cosas, ¿no? Y se da tanto en flora y fauna silvestre. Miren, por ejemplo, aquí se trajo el Ciperus rotundus como un estabilizador de pendientes y taludes en la Chiriquí Lancôme. Esta es una planta que pertenece a la Ciperácea. Sin embargo, los equipos y aperos agrícolas que se utilizaban en el área eran prestados y alquilados en todo Panamá. De aquí se enviaban antes tractores, maquinaria, a Suero, al otro lugar.
Este cipero rotundo, que es una superácea, que parece una gramínea, o sea, parece un pasto, resulta que aquí abajo, en las raíces, tiene una especie de coquito, de coquillo, ¿no? Cuando la rastra pasaba, se metía cortaba el coquillo, pero el coquillo no muere. Esta rastra la prestaban para arar arroz en algún otro lado, Azuero, Veragua, la alquilaban, y allá, cuando hacía el trabajo de arar la tierra, el coquillo, de hecho, a veces se parte en dos ya cuando está ahí, y nacía. Entonces, una de las características típicas de todas las malezas y todas las plantas que realmente no son, ¿cómo decirlo?, buenas, o lo que nosotros consumimos en nuestra alimentación, es que se reproducen muy rápido. Y eso se ha convertido en un problema en nuestras áreas de cultivo, ¿no? Porque es una planta muy agresiva. Y donde hay esto hay que eliminarlo porque obviamente las plantas luchan por espacio, por nutrientes, por agua. Imagínese un arrozal donde esté contaminado con esta ciperácea. Es considerada una maleza. Pero no era de aquí. Y estoy hablando de que eso se trajo. Y casi estoy seguro de que como era Chiriquí Company, no había ningún problema. Y esto se ha convertido en un problema nacional. Pero no es la única. Aquí se han traído especies exóticas. Ustedes han visto documentales de los periquitos australianos. Allá son una plaga. Aquí se están trayendo. Y supuestamente no siempre, pero no se reproducen, pero yo conozco unos amigos en Volcán que los periquitos los tenían en una jaula amplia y se reprodujeron. Usted se imagina que allá quizás no se han convertido en una plaga porque están contenidos, pero que estos pericos australianos se reproduzcan en las cantidades que hay allá. Panamá no es Australia. Australia es básicamente un continente. Entonces, Panamá aquí, eso sería, si ya los pericos verdes nuestros hacen daño en el maíz, usted se imagina esos periquitos que se cuentan por millones, ¿no? Entonces, esto tiene un trasfondo, uno, entre lo legal y lo correcto, o sea, puede ser legal, pero será correcto introducir especies. Y dos, ¿verdad?, entre lo ilegal, que es incorrecto, y el factor económico. Al final todo tiene que ver con el factor económico. Entonces, esta introducción de especies foráneas puede traer consigo mucho daño, sobre todo cuando es una especie que es portadora de algún gen, de algún germen, alguna bacteria, algún virus. Hace como 4 años, no, hace 2 años realmente, recuerdo que después de mucho tiempo vi que estaban prohibiendo en Panamá la entrada de plantones de cítricos de Costa Rica, porque los cítricos en Costa Rica tienen una enfermedad que se transmite muy rápidamente, y en Panamá un ambiente más cálido y más húmedo, obviamente hizo muchos daños en algunos sitios, ¿no? Aquí unos productores de pepita de marañón trajeron semillas hace como 5 años, que le permitieron el paso de semillas, es lo que entiendo, y estas semillas de marañón fueron las que trajeron el hongo que ahorita está dañando todos los marañones a nivel nacional. Aquellos que tienen un marañón vivo, que está dando marañón, guarde la pepita, siémbrelo, porque van a ver, así como todo, algunos organismos crean resistencia, algunos organismos, por un factor que se llama trofobiosis. Y busquen la palabra trofobiosis, está en el, ¿verdad? Aquellas plantas que tienen una mejor alimentación, mejor cosa, van a tener también una mejor respuesta ante estímulos adversos del medio. ¿Ok? Trofobiosis. Así que podemos ver ya que hay muchos ejemplos entre el comercio, porque eso es parte del comercio, legal o ilegal, de algunas especies. Entonces, y cambian, buscan por CITES. Yo le puse, se me fue una ahí en la primera, me pareció cuando la vi inicialmente, pero me quedé con la duda y ya después que la vi. Así que CITES habla de eso, o sea, ahí tienes para hablar también otros 20 minutos que tienen que estar bien repartidos, ser concisos, ¿no? Y dar algunos ejemplos de las cosas que pueden ocurrir. Mire lo que estoy diciendo cuando se introducen especies exóticas, no naturales, foráneas, a una zona, a un área, a un país. ¿Ok?
se puede hacer mucho daño y aquí ha ocurrido muchas veces. Ahora, hay traspaso de especies de forma natural o inducida por el hombre sin querer, como los talingos, ¿no? Pero acá un poquito más hacia el comercio que ha pasado con algunas especies. Ya le di 3, 4 especies que ustedes pueden hablar adicional a las que ustedes investiguen. Pregunta del grupo número 2 entre CITES y ¿cómo diría yo? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Convención para lo que son el comercio de especies de flora y fauna silvestre. ¿Ya alguna pregunta? ¿No hay preguntas del grupo 2? Sí, No, profe, profe. ¿me podría repetir las especies que mencionó? Bueno, yo mencioné algunas que se han traído aquí, por ejemplo, para revestir los canales en CLC Chiriquí Land Company se trajo Cyperus rotundus, no recuerdo el nombre científico, se conoce como pimientilla, le dicen cuello helillo también, en algunos lugares, es una ciperácea. Por ejemplo, los cítricos del área de Costa Rica que tienen una enfermedad y que se prohibió porque se estaban trayendo algunos plantones a Panamá. El transporte de ganado de Colombia que tenía brucelosis, aquí no había brucelosis hasta hace unos 5 años, 4 años. Lastimosamente en esa época por temas económicos y políticos dejaron introducir una cantidad de material, entre eso ganado, y trajo la brucelosis a Panamá, creo que es, ¿sí? También hablamos del marañón, Anacardium occidentale, que se trajeron semillas de Brasil y creo que el otro país era Vietnam, y traían esta enfermedad, este hongo que está acá, ¿no? Entre algunos, esas creo que fueron las tres que recalqué aún más. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos, cuando estaba en el canal, en los años 70, las guerras que ellos provocaron era básicamente en Asia, en lugares tropicales, y se trajo la Sacharum, una especie de Sacharum, cuyo nombre ahorita se llama paja canalera. Y yo sé que ustedes la han visto, cuando están entrando a Panamá, ven unas hierbas, unos herbazales grandes que al final parecen como un gusano pubescente grande. La panícula, esa es la panícula donde está la flor, la inflorescencia, pero nosotros lo vemos como una cosa blancuzca, grande, larga. Ellos la trajeron acá con el objetivo, inicialmente se decía que era para estabilizar las laderas del canal. Realmente después se descubrió que el objetivo de ello era hacer muy parecido Panamá a lugares como Vietnam, por ejemplo, ¿no? Y era para las prácticas de los soldados. Entonces, que el ambiente fuera parecido a lo que posiblemente se iban a encontrar. Pero después trasladaron sus guerras porque había algo más valioso en otro lado, y era el petróleo. Entonces, se fueron a Irak y fueron al desierto. Imagínense lo que hubieran hecho en Panamá, simular Panamá un desierto para entonces ellos practicar, ¿no? Esas son algunas especies. La paja canalera, la pimientilla, podríamos hablar de los cítricos, estamos hablando del marañón, así que recuerdo ahorita mismo, hablé también del perico australiano, que es potencialmente, ¿cómo les digo? Que es algo, entre comillas, legal. Yo estoy seguro que los australianos están contentos de que se lleven todos los pericos que quieran de allá, ¿no? ¿Qué otra especie así? Hablamos del talingo, pero el talingo es una cosa que ha venido de forma más que nada, quizás huyéndole a las ciudades del hombre, ha venido de una forma más natural. Podríamos incluso incluir las abejas africanas que se trajeron por el doctor Kerr, ¿verdad? En Brasil, porque era una especie de comercio, pero yo quiero que caigan, quizás eso mencionarlo, que caigan más en aquellas especies exóticas. Nosotros tenemos especies exóticas. Tenemos la guacamaya, por ejemplo, ¿no? Que es un ave, la bandera sobre todo, que hay mucho en Panamá, y que se sabe que se estaba
se está exportando. Y aquí tenemos el tucancillo, también lo quieren exportar, es una especie que está en peligro por la exportación. Y si nos vamos, por ejemplo, en Veragua, isla, donde está, déjeme, pero busquen esta isla donde están los koalas más pequeños del mundo, o los perezosos más pequeños del mundo, creo, está en las costas veragüenses, hace como unos 7, 6 años, yo estaba en Bocas del Toro con un grupo de ustedes, y había un cierto revuelo, porque habían unos estadounidenses que tienen o están afiliados a un zoológico allá en Estados Unidos, y entonces resulta que estaban llevándose estos perezosos de la isla, no recuerdo cómo es que se llama la isla. Es más, voy a hacer algo, porque... Profe, es la isla Escudo. Isla Escudo, es esa, ¿no? Escudo de Veragua. Sí. Entonces, vamos a buscar el Escudo de Veragua, ¿no? Resulta que ahí existen... Se conoce como los perezosos pigmeos de 3 dedos. Eso, oiga. Yo si la tengo usted, Melanie Espinosa. Es más, Melanie, un punto del semestre, Melanie, y vamos a ponérselo ahorita. Isla Escudo de Veragua, los perezosos pigmeos de 3 dedos. Se los estaban llevando, ellos son endémicos de ahí. Ahorita el peligro mayor casualmente es que se lo lleven, ¿no? O sea, sacarlos de su hábitat, donde hasta cierto punto están protegidos geográficamente, porque no es tan fácil ir, ¿ok? Y entonces querían llevárselo. Entonces recuerdo que había un revuelo, y yo preguntándole al operador de la lancha y los demás, entonces me dice, no, es que ya me involucré un poquito para ver, pero no lograron llevárselo. La gente ahí en Bocas, parece que a través de Bocas del Toro, por ahí era que iban a salir, y no lograron llevárselo. Ahora, yo pregunté, ok, lo atraparon ahorita. ¿Cuántos de estos perezosos pigmeos de 3 dedos se habrán llevado antes de que se dieran cuenta? Entonces, yo estoy seguro que si era para la venta, tener una especie endémica, la más pequeña del mundo, yo estoy seguro que eso no lo venden en 30, 40 horas. Estas especies en el mercado negro llegan a valer miles de dólares. Entonces, CITES, es de lo que se encarga. Miren, ya tienen ahí que 5 o 6 especies y pueden conseguir otras que yo sé que también se exportan de aquí. Una vez, hace mucho tiempo, unos 10 años, hablé que guatemaltecos querían llevarse quetzales de aquí, porque ellos tienen menos que nosotros, y es el ave nacional de ellos. Y estamos hablando de especies animales. En las especies vegetales hay aún más cantidad, ¿no? La siete negrito que nosotros tenemos por aquí, que eso es, ¿cómo se diría? Silvestre, yo no sé si la conocen, una plantita. El nombre científico es lantana camara. Hay una variedad enorme de lantanas camara. Lantana camara. ¿Sí? 7 negritos, 5 negritos. Voy a presentar una foto para que ustedes, yo sé que las han visto, ¿no? Yo sé que las han visto en Estados Unidos, hablando con un cliente estadounidense. Me dijo un día que aquí tenían cosas maravillosas. Entonces me hablaba de lantana y yo digo, tiene que ser, pero él me hablaba de que ellos no tenían la nuestra. Parece que ellos tienen varias, de varios colores, y aquí se dan de varios colores. Hay desde blancas hasta moradas. Ahí les puse la foto, yo sé que ustedes han visto esta, ahí está como ampliada, más grande, aquí la pueden ver mejor. Y él me decía, un plantón en Texas, por allá, que era donde él vivía, podía llegar a costar 25, 30 dólares, y si ustedes la tienen aquí, silvestre. Entonces, hay también especies exóticas. Quizás las más comercializadas tienen que ver con algunas orquídeas, ¿no? En Volcán, en Cerro Punta por Guadalupe, uno de los maduros tiene algo que se llama Finca Drácula. Quizás usted
Y el nombre es porque ellos exportan orquídeas de forma legal, flores, que es una cosa, pero tienen una que se llama, casualmente creo que es Drácula, así mismo, y hay una serie de orquídeas que ellos tienen ahí que vienen de otros países, o sea, que han traído. No sé si han puesto todas las de la ley, pero al menos sé que el negocio de ellos, sí es un negocio que ellos hacen legalmente en la parte. No sé si tienen, sé que tienen otros negocios legales, pero estoy hablando ahorita de la orquídea y es un lugar que creo que puede la gente visitar. Así que todas estas especies entran, animales y vegetales, en este rejuego, ¿no? Rejuego. Aquí hay una orquídea muy famosa que no es tan fácil de conseguir, que es la flor del Espíritu Santo. Yo tengo la suerte, ¿verdad?, de que esta flor del Espíritu Santo, a mí me regalaron un cormo y yo lo sembré, ¿cómo decir? Lo cultivé, lo tengo en casa. Ya me ha floreado, creo que como 3 veces en 5 años. Tira una flor muy bonita y se llama flor del Espíritu Santo por la analogía que siempre tienen las palomas con el Espíritu Santo, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Y realmente parece así. A mí cuando florea exactamente como la foto que les acabo de enviar, ¿no? Así mismo, parece una palomita dentro de un capullo. Ok, entonces seguimos el tema. Preguntas del CITES, ¿estamos claritos? ¿Respondí lo de las especies, los ejemplos que dimos? ¿Sí? Sí, claro que lo respondí, ¿no? Entonces, gracias. Grupo 3, efecto del COVID en el ambiente, ¿no? El ambiente nuestro se ha visto de alguna manera, podríamos decir incluso favorecido, ¿no?, por un tema del COVID, ¿no? Así que este tema da para mucho que hablar. Se ha visto favorecido, pero no indica un cambio o que haya sido un punto de inflexión realmente grande en cuanto a esta enfermedad, ¿no? Ha habido un respiro, un pequeño respiro. Han aparecido especies, incluso creo que no es el lobo, es una especie de Tasmania, no sé si era el lobo, el tigre de Tasmania. Se creía extinto y yo vi unos reportajes donde se habían avistado posiblemente tigre de Tasmania. O sea, un animal que fue cazado en Tasmania por el daño que hacía a todos aquellos que practicaban algo de actividad pecuaria, o sea, de producción ganadera, producción de ovejas, etc. Entonces, fue básicamente exterminado. De hecho, está como exterminado. Pero hay reportes de que se dieron ahora en la pandemia algunos. Quizás se volvieron aún, si eran animales muy nerviosos, se volvieron más nerviosos y escaparon. No esperaban, desde que sentían presencia extraña de nosotros, ellos, y por eso no se veía. Realmente habría que comprobar la existencia, ¿verdad?, ahorita de ellos, pero pienso que sí, en muchos casos hubo un pequeño respiro, que va a cambiar todo lo que sucedió en el ambiente, no, las cosas siguen. Tuvimos uno de los años más calurosos porque esto es como una ola, como cuando usted tira en el agua una piedra y se van formando olas. Esas olas van a continuar, ya eso va, ¿no? Lo que sí podemos es mitigar y minimizar los efectos que tengan para más adelante si cambiamos muchos hábitos, ¿no? Pero vamos a sufrir los embates de esas olas. Pero desde el punto de vista ambiental existen muchos puntos favorables, pero también negativos. Las famosas mascarillas, ¿a dónde están yendo? A los océanos, ¿no? Y debido a que estos, algunas se descomponen relativamente un poco más rápido, entonces hay un problema de microplásticos en los océanos. Tienen que investigar sobre todos los problemas
y los efectos que ha tenido en el ambiente, ¿no? Tanto los positivos como los negativos. Eso hay que realizarlo en el tema de efectos del COVID en el ambiente. Grupo 3, ¿cómo? ¿Por alguna pregunta de esto? Esto da para mucho, ¿no? Pero tienen que básicamente meterse en 40 minutos promedio, 40 a 45 minutos. ¿Pregunta, grupo 3? No, profe, todo claro. Muy bien, gracias, Jeffrey. Ok, seguimos. Grupo 4, radiaciones electromagnéticas. Este es un tema que ha sido muy estudiado. Nosotros vivimos en un planeta irradiado electromagnéticamente ¿de qué? Del Sol. Ahí vienen rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos X, ¿no? La luz visible, los rayos, hay una serie, los rayos cósmicos, no cómicos, sino cósmicos. Una vez alguien me dijo, profesor, los rayos cómicos. Yo, cómico es otra cosa, ¿no? El tema es que estas radiaciones nos mantienen como si fuéramos un microondas, ¿no? Y quizás por eso envejecemos, ¿no? Y nuestras células se van deteriorando. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de radiaciones electromagnéticas, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las no ionizantes son aquellas que no tienen la fuerza suficiente y su longitud de onda es un poco grande como para afectar las células. Las ionizantes, la frecuencia o longitud de onda es mucho más pequeña y tienen fuerza suficiente, las microondas, para cambiar la estructura molecular y la célula. Eso obviamente produce cáncer, ¿no? Y de esa hay muchas, ¿no? Pero en términos ambientales se requieren de todas. Por ejemplo, se habla mucho de que las radiaciones ionizantes, sobre todo las radiaciones ultravioletas, muchos insectos, a través de esa longitud de onda es que ellas pueden identificar formas, etcétera, ¿no? Cuando no existe, bajo laboratorio que se eliminan, los insectos quedan como locos, o sea que les sirven, ¿no? Así que, ¿cuál es el efecto de las radiaciones electromagnéticas sobre todos los seres vivos? Nosotros estamos acostumbrados a esto. Yo no, yo soy bastante despegado, exceptuando cuando a veces sé que tengo que responder algo, entonces que lo cargo más cerca o estoy un poco atento a ello. Si no, realmente no. Hay gente que me dice, pero si llamarte a ti es un lío, ¿no? Es más, de clase ahora, cuando estoy, lo veo más por razones obvias ustedes, ¿no? Pero los estudios se han hecho. Se dice que los niños hasta unos 12 años no deben pasar más de 30 minutos al día con este aparato, ¿no? Es más, se han ganado demandas de cáncer por esto, cáncer en el cerebro. Sí, busque, ¿no? Se han ganado demandas, ¿no? Hay una clasificación de cuáles son los que más contaminan y más dañan. La batería de esto es normalmente de cadmio y litio, metales pesados altamente cancerígenos. Ok, la batería. Cuando la batería se excita, o sea, que comienza a irradiar energía para que funcione, libera iones y usted tiene esos iones ahí. Después de 16 años, entonces, y no estamos hablando del tema de sitios, de link, estamos hablando solo del uso, ¿no? Usted ya lo puede utilizar más. Y ya hay estudios muy bien definidos, si no es que lo han quitado del internet, pero pasaron ahí mucho tiempo, donde explica cómo afecta a un niño, cómo afecta a un joven, a una persona madura y a una persona adulta mayor. A medida que vas creciendo, tu callo cerebral se endurece y por lo tanto, entonces, te hace menos daño. No deja de hacerte daño, te hace menos daño. Entonces, ¿cuáles son, verdad? Todos esos efectos negativos potenciales a los seres vivos. Porque también hay estudios, por ejemplo, en algunas aves que pierden la impronta, ¿no? La impronta es la capacidad que tienen ellos de regresar al mismo sitio, ¿no? De donde salieron, las aves migratorias. Y estudios que demuestran que donde hay cables de alta tensión que pueden emitir radiaciones electromagnéticas, los huevos de las aves cercanas, las cáscaras es más débil y normalmente no llegan a cumplir el ciclo de incubación. Entonces, eso nada más por mencionar algunas cosas. En el ser humano hay muchas más alteraciones.
Una de las recomendaciones que usted no ponga, la cosa que nadie ve lo que dicen las fábricas, que los routers no deben estar en las habitaciones. Vean, se ha demostrado que el router, sea cual sea, ¿verdad? Al menos que su casa mida y que 400 metros cuadrados y pasen 20 metros entre una habitación y la sala o donde tenga el router, la señal, la variación no va a ser determinante para que usted no haga alguna cosa. O sea que si el router está a una distancia no mayor de 20 metros, déjelo allá 20 metros de su habitación. Si tiene 15, 12 metros, no, que la señal es mala. No, y mire que nos han mentalizado tanto con esa mentira, ¿no? Y esos mitos urbanos, que usted dice, no, si yo no puedo hablar contigo, si estoy en mi cuarto, si el router está en mi cuarto, puedo hacerlo, pero si no está, ya no. Es muy panameño, paja. No, eso no es así, ¿no? Ya ahora, si usted se va a 20, 30 metros, todos los dispositivos, al menos para una casa normal, pueden tener acceso a cierto. Ahora, si su router es malo, miren, es más, las nuevas cajas, usted no necesita router. La misma caja se convierte en un router. El router que yo tenía en la casa, cerca de mi casa, ahí está el parque de los niños. Del parque de niños puede estar, voy a ver, como cuánto, 10, 20, 30, 40, casi 50 metros. Yo me sentaba allá a veces y allá recibía, quitaba la data y ponía el router y allá lo recibía. Obviamente, entre más te alejas, sí puedo decirlo. Pero si estás dentro de un rango de 20 metros, tú no debes tener mayor problema para nada. Entonces esos routers, sáquenlos de sus habitaciones. Los afecta, los vuelve más tontos. Posiblemente cáncer. Si a nosotros nos afecta así como afectan a otros seres vivos. Sobre ese tema hay un montón, así que de hecho hay normas que los cables de alta tensión se deben poner a 150 metros de las residenciales. Aquí no hacen eso. Francia, no permiten dispositivos móviles que carguen los niños en la escuela. Los vuelve más agresivos. Eso ya está estudiado, cuál es el efecto, ¿no? Aquí nosotros pues, entonces queremos poner y que, ¿cómo es? Internet para todos y lo ponemos en la escuela donde están los niños. Saquen eso de ahí, ¿no? Las antenas de telefonía, estuve viendo un reportaje de Chile hace unos 4 años, donde la gente de algunas organizaciones comenzaron a protestar y tuvieron que sacar las antenas de las organizaciones. Aquí nosotros vemos antenas de telefonía en el centro de la ciudad por todos lados. En el centro de la ciudad, bueno, la gente trabaja, dirá, no duerme. Pero hay organizaciones que tienen las antenas ahí mismo, hay gente que tiene las antenas de telefonía atrás de su casa. Y algunos dicen que deben estar a más de 200 metros. Cables de alta tensión, no sé por qué 150, telefonía más. Pero aquí las tenemos. Y el cáncer no te va a matar ahorita. Los efectos de una vacuna ahorita no lo vas a ver. Igual que el cáncer, lo vas a ver en 5 o 10 años. Y en 5 o 10 años, entonces cualquier buen abogado del diablo le va a decir a usted, si acusa a alguna compañía de telefonía, le va a preguntar, ¿come enlatado? Sí, he comido enlatado. Ok, los enlatados tienen como preservante nitrato, es cancerígeno. Come, a ver, come alimentos que son transgénicos. Es más, come cornflakes, sí. Ok, sabe que el cornflake, el de Kellogg's, usa maíz transgénico. Y la transgenia no está diseñada para comerla por el hombre. Entonces pudo ser eso. Al final, resulta que va a quedar que las radiaciones electromagnéticas no te hacen nada. Que lo que te dio el cáncer fue otra cosa. Para que tengan entendido. Ahora, no se asusten, no es que todo, tienen que seguir comiendo, tienen que alimentarse lo mejor posible, ¿no? Y hacer muchas cosas, ¿no? Así que, preguntas sobre radiaciones electromagnéticas. ¿No? ¿Sí? Grupo 4, pregunta. No, no hay pregunta. Muy bien. Ok. Grupo número 5. El grupo número 5 nos tiene que hablar sobre organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados, entonces, usted los puede encontrar con las siglas OGM, creo que fue las que yo puse ahí. También OMG, ¿no? En español, organismos modificados, no, en inglés, organismos modificados genéticamente.
Este es un tema, miren, a medida que vamos subiendo sobre los temas se ponen un poquito más buenos, digo yo, ¿no? Pero también tienen una semana más para investigar. Los organismos genéticamente modificados se han utilizado desde mucho tiempo. ¿Cuál es el impacto en el ambiente y en los seres vivos de estos organismos? Yo hablé, por ejemplo, del cornfleco. Ahí hay una serie de cosas que suceden, alergias, cáncer, muerte. Sin embargo, aquí querían poner una ley donde no se dijera y donde los productos no dijeran si son o no son. Y la gente que produce organismos genéticamente modificados para la alimentación no quiere que sepamos cuáles son. Pero ¿por qué no? Como ser humano yo tengo un principio de libertad y derecho. Yo tengo derecho a saber si eso viene de un organismo modificado o no. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que me estoy metiendo en la boca. Pero a ellos no les conviene porque saben que tienen resultados negativos. Pero el factor económico está sobre la vida. Aquí está la vida y el factor económico por acá. O sea, primero es mi ganancia y no importa cuánto mueran, ¿no? O cuánto le dé cáncer. Y si vemos las casas que producen organismos genéticamente modificados, también son las casas que producen semillas y son las que están ligadas a la farmacéutica. O sea, es una cosa fantástica ahí donde el dinero queda entre ellos. Yo te alimento, te causo cáncer, yo te doy pastillas y, ¿cómo se llama? Medicamentos para el cáncer y todos ganamos. Es increíble, ¿no? Hemos llegado al punto de tener el golden rice, es un tipo de maíz modificado, que tiene esto, tiene lo otro, ni vale la pena mencionarlo. Ay, que tú le tiras rondo, glifosato, ¿qué pasó? Y su camisa para la clase puré, y los cuadernos rápido. Entonces, resulta ser que un segundo, resulta ser que si resiste el glifosato es un herbicida sistémico que mata toda la planta. Las mismas compañías como Monsanto decían que no. Monsanto, recuerde esto, Bayer, Sibagir, Bass, decía que no, que eso no causaba. Ahora ya dice que sí causa cáncer, ¿no? Cuando ya es inevitable que el cáncer viene por ello, ¿no? Entonces, estos organismos, ¿qué tanto daño están causando? ¿Qué daño causan en la naturaleza? La introducción de nuevas cepas, más de cepas de nuevas semillas. Sobre esto hay un debate increíble, no de que causen cáncer, sino más bien del aspecto económico, porque algunos no quieren dejar de ganar regalías por matar y comercializar con la muerte. Entonces, el efecto de los organismos genéticamente modificados con el ambiente. Y hablamos del ambiente, todos los que nos rodean, los factores bióticos y abióticos. Esto es muy importante. Tenemos también alguna pregunta. Esto aquí cuando ustedes van a saltar toda una serie de conceptos relevantes que los van a ir viendo y ya saben por dónde es que quiero que metan mente a este tema. Pregunta de organismos genéticamente modificados. ¿Preguntas? Disculpen, es que estoy abriendo la sesión del video. ¿No hay preguntas? Ok, grupo 6, bioética. La bioética es una rama relativamente vieja y que siempre ha estado dentro de la ciencia biológica. Quizás antes no se le tomaba ningún tipo de relevancia, pero a partir de Nuremberg, bioética, Nuremberg se escribe, ¿no? Un segundo. Llévese el cargador rápidamente y ahorita viene a buscar la computadora. Está conectando. Un segundo. Entonces,
el hombre comienza a darse cuenta de que realmente necesitamos algunos valores que no podemos destruir. Deja que se busque el libro de lectura. Acuérdense que tiene español, ¿cierto? ¿Dónde está? Para ver. Okay. Página 9. Entonces, El español de Avengers. el de Avengers. Sí. No. Es Avengers de España. Sí, entonces búscalo. Aquí no veo, búscalo en internet. Aquí no está. ¿Cómo no está aquí Avengers? Le dije que ponga los cuadernos acá en el libro del otro lado. Ok, vaya. Ahorita vienen y se llevan la... Ok, entonces, la bioética es, digamos así, ciertas normas morales, ¿no? Y miren lo que voy a decir, cuando usted entra a buscar bioética, la primera bioética que va a encontrar básicamente son tratados sobre medicina. Ya no hay ética en este planeta, no hay bioética en medicina, ¿no? Eutanasia se está permitiendo. Yo pienso que bajo ciertos conceptos, pero no al libre albedrío, cualquiera que se sienta mal mata, ¿verdad? Pues no, eso no puede ser. Eso conlleva una serie de... o sea, hemos tergiversado tanto que si el aborto, yo pienso que bajo ciertas circunstancias una mujer que es violada puede tomarse la pastilla el día después, ¿por qué obligarla a tener un niño sobre conceptos religiosos? Entonces se prohibiría totalmente. Yo pienso que hay ciertas aristas que hay que ver, pero que no se vuelva un libertinaje como está pasando en el mundo, Colombia, España, muchos países, donde, bueno, tú tienes la libertad, es cierto, de hacer con tu cuerpo lo que quieras, ¿no? Pero si concebiste un niño, nadie te abordó, nadie te violó, ni nada de eso, sino porque tú querías tener las piernas abiertas en buen panameño. Entonces, resulta que ya pues es legal, o sea, nuestro planeta ha perdido la moralidad, ¿no? El ser humano, ¿no? Entonces, esa bioética, yo siento que no quiero que recaigan más en el tema ambiental. Y el tema ambiental tiene que ver, por ejemplo, con 4 pilares muy básicos, ¿no? Autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Y por ejemplo, en los organismos genéticamente modificados, usted puede ir a ver televisión, papi. Usted sabe muy bien cómo es cuando su hermano da clase. ¿Qué va a decir? Ok, entonces, Yaneiris, sácale un ratito solo como para que se desahogue. Ahorita lo meten a Chiquilín. ¿Ya pude entrar a la clase? ¿Ya pude entrar a la clase? No. Ok, entonces hay muchas cosas y muchas variables en todo esto, pero producir alimentos con organismos genéticamente modificados, que tú sabes que pueden dar cáncer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y tú, a sabienda de eso, sigues haciéndolo. Primero, ¿es justo? No. ¿Lleva el principio de beneficencia? No. ¿Va en contra de la no maleficencia? Sí. Entonces, la bioética hay que verla de estos pilares, pero desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista ambiental. ¿Qué nos quiere decir cada cosa? Ahí pueden poner algunos ejemplos, si los desean ustedes, de nuestra especie, ¿no? Que es donde van a encontrar en el punto de vista médico. Pero básicamente lo que quiero es que se vayan o se inclinen hacia lo ambiental. Hacia lo ambiental, ¿ok? Pregunta sobre bioética. Profe, cuando usted habló de Nuremberg, se refería a los juicios de Nuremberg, ¿cierto? De Nuremberg, correcto. Pero no tanto a los juicios porque hubieron una serie que hablaban porque allí se experimentó, sino que hay una especie de convenio de Nuremberg, donde a partir de estos juicios entonces se llegó vamos a decir, a la conclusión de que habían cosas que no se podían hacer o no se deberían hacer con los seres vivos. Uno de ellos es la experimentación humana en humanos con organismos transgénicos.
Sin embargo, es quizás lo que más se ha hecho. A eso es lo que me refiero, ¿no? De hecho, la parte de bioética, te podrían mencionar algo de esto, ¿no? Pero sí, lo que queremos en bioética es que nos esbocen esos pilares de justicia, no maleficencia, de autonomía, ¿verdad? De beneficencia. La autonomía, por ejemplo, para que ya sepan por dónde buscar, es, por ejemplo, el derecho que tiene cada ser, ¿verdad? A vivir en un hábitat, en un ecosistema, que no sea perturbado. Nosotros, de hecho, el hombre rompe todas las reglas, pero incluso en nosotros en nosotros hay parte de esos seres vivos y formamos parte de un gran ecosistema. Entonces, es como lo que decía, las empresas ya no necesitan gente inteligente, no es que no la necesitan, ¿no? Sino que necesita gente que sea formada en valores, en ética, porque la inteligencia sin eso eres no más que otro animal, ¿no? No eres más que otro animal. Así que la bioética trata más o menos de este punto, ¿no? Pero ya desde el punto de vista más de la vida y de lo que debe hacer la especie humana, ¿no? En cuanto al ambiente y la naturaleza. A eso es lo que yo me refiero. ¿Alguna otra pregunta? Profe, los 4 pilares, solo por aquí tenerlos anotados, era Autonomía, no maleficencia. justicia, no maleficencia y beneficencia. Autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. ¿Lo que tú haces es benéfico para los demás, para las otras especies, o no lo es? ¿Haces las cosas aún sabiendo que va a causar daño? ¿Eres justo con lo que haces? ¿Tienes la libertad, la autonomía de decidir? Eso nos lo han querido quitar, la autonomía de decidir. Ok, muy bien. No sé si hay otra consulta, si no, ya creo que estoy entrando a la otra clase. Ya se dieron cuenta por qué era importante explicar esto en 2 horas, ¿no? Porque quiero que estén claros en lo que van a hacer, ¿ok? Dicho eso, un placer. Feliz fin de semana.